No me acuerdo cómo es el valor, no me acuerdo, no Tasa de recuerdo, pero descuento, tasa de descuento y específicamente en Costo de deuda. esta primera parte, costo de deuda. el costo de deuda, correcto. Me ayudan a verificar si ya están viendo ahí toda la pantalla. Sí, doctora, ya. Muy bien, perfecto. Entonces, ayer veíamos las tasas de descuentos, la primera parte que es la tasa del costo de deuda. Les mencionaba que en el caso del financiamiento de los proyectos, a veces se hace no solamente por el dinero que la empresa tiene o la institución tiene, sino que requiere también un financiamiento externo. Y en ese caso, entonces, hablamos del costo de la deuda. Y en el caso de ayer, que vimos esta parte de costo de deuda, hicimos estos tres ejercicios donde se utiliza la tasa de interés que nos está pidiendo la institución que nos está financiando y el impuesto que esa institución pagaría. En ese sentido, entonces, vemos que la tasa esperada es ya esa tasa con el valor del impuesto deducido y ese es entonces lo que conocemos como tasa de costo de capital cuando solamente se trata de deuda. Cuando todo el proyecto va a ser financiado por deuda, entonces con una fórmula de estas haríamos nosotros la posterior evaluación. Entonces, en el caso de proyectos que son solamente financiados con deuda, con esto sería suficiente. Pero normalmente cuando nosotros hacemos un proyecto tenemos una parte de costo, de una parte de deuda y también tenemos una parte de efectivo que la propia institución va a colocar. Entonces ya en esa parte corresponde a un costo que es de los fondos propios. Ahora, ¿cuánto esperan los inversionistas de dentro de la institución para poder financiar un proyecto? Entonces, en el caso de las empresas que tienen, como les mencionaba ayer, no es el caso de las nuestras, pero igual lo vemos, es cuando nosotros tenemos dentro de la empresa dos tipos de socios, los socios que son preferentes y los socios que son comunes. En el caso de los socios preferentes, ayúdenme a recordar por qué se llaman preferentes. Solo que no participan de las pérdidas, doctora. Correcto, no participan de las pérdidas, no tienen Y ciertos tienen un derechos dividendo. como tienen un dividendo específico, ¿verdad? Ellos gane o pierda la empresa, ellos van a tener un dividendo específico. Entonces, en ese sentido, pues para ellos es beneficioso. Así que en el caso de los socios preferentes, su tasa, la tasa que ellos están arriesgando al participar en un proyecto, es, o lo que ellos esperan es justamente algo similar a los dividendos que ya se les están ofreciendo. Entonces, cuando se va a colocar dinero de ellos en un nuevo proyecto de inversión, ellos mínimo esperan que se les dé lo que han estado percibiendo. Entonces, la valoración cuando se trata de un costo de acción preferente ya sería con una fórmula distinta. Aún cuando se trata de un valor fijo, para ellos también depende de cómo se están cotizando las acciones preferentes que ellos tienen. Entonces, la fórmula sería así como se presenta aquí. Tendríamos un K sub P, ¿verdad? En el anterior mencionábamos K sub I por tasa o por valor de los intereses y en este caso K sub P por el capital preferente que nosotros vamos a estar involucrando en este tipo de financiamiento. Entonces, aquí en el ejercicio, vean, dice, calcule el costo de las acciones preferentes con los siguientes datos. Dividendos preferentes pagados, 2.04. Esto se trata de valor por acción. Valor corriente de las acciones preferentes, 30.75. En este caso se habla de dividendos preferentes y valor corriente de acciones preferentes. ¿Qué quiere decir eso de valor corriente? Valor corriente quiere decir el valor en el año cero, valor en este momento. Entonces, aquí vemos en la fórmula que K sub P es el costo de las acciones preferentes, que es el que vamos a buscar nosotros en la fórmula,
D sub P, que es dividendos preferentes que están siendo pagados, y P sub 0, que es el precio corriente o precio en el año 0 o precio en el día de hoy, precio corriente por acción preferente. Entonces, según los datos que nosotros tenemos y con la fórmula así sencilla como aparece acá, sería en el caso del primero 2.04, que ahí tenemos, dividido entre 30.75 que tenemos acá. Entonces, ahí es una simple división, sería 204 entre 30.75, 6.6%. Ese sería el valor de los dividendos preferentes, la tasa esperada de los dividendos preferentes. Entonces, en este caso, no hay ninguna complicación, igual que en el anterior, que es simplemente tomar la tasa y quitarle el impuesto. En este caso, el costo del capital, ya no le llamo costo de deuda, porque aun cuando es un valor fijo, ya no se trata de deuda específicamente, es un cargo fijo, pero es a nuestros socios preferentes. Entonces, en este caso es el costo de las acciones preferentes. Si todo nuestro proyecto va a ser financiado con el capital de los accionistas preferentes, este valor que calculamos aquí sería nuestro costo de capital, el costo con el que nosotros vamos a financiar el proyecto. Entonces, vean qué sencillo es también en este caso, solo necesitamos conocer los dividendos que se pagan por acción entre el valor de la acción, acciones preferentes. En el segundo caso, en el inciso B, dice Doctora, que los dividendos, ¿sí? una pregunta. Ese 6.6%, el cálculo del inciso A, eso es, digamos, si yo soy el presidente de la empresa o el socio, los otros socios, ¿verdad? Los socios no preferentes, este, ese 6.6% es lo que yo pagaría por el financiamiento de este proyecto. Si usted es inversionista, eso es lo que usted esperaría ganar. Y si soy empresario desde el otro punto de vista de la empresa, es lo que Entonces, yo pagaría. sí, realmente no es que lo paga, no es que está obligado a pagar eso, sino que usted hace ese cálculo para poder hacer la evaluación del proyecto. Entonces, cuando usted hace la evaluación del proyecto considerando esa tasa, ya vamos a ver cuáles son las medidas. Entonces, ahí usted va a ver si internamente, por ejemplo, su proyecto le va a dar ese valor. Porque lo que tenemos acá nosotros es una tasa esperada. El costo de capital es el valor que ellos esperan. Entonces, si usted es el que está haciendo el proyecto y le van a dar ese valor de inversión, entonces ellos esperan el 6.6. Entonces, usted hace la evaluación de su proyecto y usted va a ver si el proyecto logra darles ese 6.6. Ah, Si si es le dan rentable más, o no es entonces le van a rentable. decir que es exactamente. Entonces, ya vamos a ver cuando complementemos con las medidas, ¿verdad? ¿Dónde vamos a utilizar ese 6.6? Entonces, aquí, si todo el proyecto es financiado con capital preferente, bastaría con que nuestro proyecto le dé el 6.6 para que ellos digan que les parece bien el proyecto. Ah, ok, gracias. Ya vamos a ver ya con los demás ejemplos, allá le vamos a entender mejor. Entonces, en este caso, nosotros ahí tenemos simplemente, vean, el valor corriente de las acciones, que es el que se toma y que va a dividir los dividendos que se están pagando por acción. Que recordemos que como son valores fijos, en el caso de los dividendos, entonces no hay ningún problema. Esos son los que ya tiene determinadas la empresa. Entonces, el cálculo es bien sencillo, ¿verdad? En el inciso C, que habla de que el precio es de 25 y que se pagan dividendos de 4.50, entonces simplemente 4.50 entre 25. Siempre los expresamos como porcentajes porque se trata de tasas, ¿verdad? En este caso, las tasas esperadas, tasas de retorno esperadas. Entonces, aquí, si todo fuese financiado con capital preferente, bastaría con un cálculo como este, ¿verdad? Ahora, si nuestro proyecto va a ser financiado con capital común, entonces ya es un cálculo distinto. Vean que aquí ya vimos qué sucede si me van a financiar el proyecto solamente con deuda. Vemos si se va a hacer el financiamiento solamente con capital preferente. Y aquí vamos a ver el caso si va a ser financiado solamente con capital común, que esto es como lo más normal que nosotros tenemos dentro de la
de la empresa. Aquí en este caso, cuando nosotros hablamos de acciones comunes, no es solamente un método el que nosotros tenemos. Aquí ya tenemos varias formas de determinar esa tasa de costo de capital dependiendo de la situación de la empresa. Por ejemplo, aquí en el inciso A, si ustedes revisan, dice, para poder hacer el cálculo, que la tasa de crecimiento de los dividendos es de 9.5% anual. Está hablando aquí de los dividendos comunes. Y recuerden que los dividendos comunes no son unos valores que estén fijos, sino que van a variar en función de las utilidades que la empresa tenga. Entonces, ahí habla que hay una tasa de crecimiento. Eso es precisamente por la historia que la empresa tiene, ¿verdad? O como dice la frase que algunos mencionaron en el análisis de la película, eso de que la historia se repite, y es porque hay valores históricos que nosotros podemos tomar para poder hacer previsión a futuro. Entonces, considerando cómo ha sido la historia de los dividendos de la empresa, podemos nosotros determinar una tasa de crecimiento, y esa tasa de crecimiento es la que se utiliza para poder hacer este cálculo. En el caso de este inciso B, que es con un método que se llama enfoque del modelo de descuento de dividendos. Aquí habla también de que los dividendos esperados este año son de 2.9224 por acción ordinaria y que cada acción actualmente se cotiza en el mercado a 30. Ahora, en este ejemplo, para utilizar este enfoque del modelo de descuento de dividendos, se va a aplicar solamente en empresas que tienen una política de dividendos bien clara, una política de dividendos que ha sido constante durante varios años como para poder determinar en primer lugar esa tasa de crecimiento de los dividendos. Hay empresas que no tienen muy clara esa política de dividendos, entonces al final del año deciden, por ejemplo, muchas cooperativas, que es en función de lo que los inversionistas opinan que debería entregarse. Entonces, en ese aspecto, si no hay una política clara, nosotros no podríamos utilizar este método. Entonces, para las empresas que sí tienen clara su política de dividendos, que cada vez que hay utilidades ya se tiene bien establecido cómo va a ser la entrega, porque recordemos que no todas las utilidades que se obtienen en un periodo se entregan, porque es valores que podemos nosotros utilizar para poder financiarnos. Entonces, cuando nosotros tenemos la política bien determinada, este método sería válido. Aquí tenemos entonces que caso E, que es para capital común, E por equity de capital. Entonces tendríamos que caso E es el costo de las acciones comunes, que se va a calcular con el valor de D sub 1, que son los dividendos comunes esperados en el año 1. Año 1 no es el día de hoy es el año 0. Entonces, aquí en la fórmula vamos a utilizar D sub 1, los valores esperados en el año 1, que si no cuento con ese dato, entonces lo voy a calcular con esta formulita que está aquí. D sub 1 va a ser el valor de los dividendos el día de hoy, que es el valor del año 0, por 1 más esa tasa de crecimiento. Con eso tendríamos el valor de año 1. Ese valor del año 1 de los dividendos esperados se divide entre P sub 0, que es el precio de mercado de las acciones comunes. ¿Qué significa eso de precio de mercado? En el caso de las acciones, hay varios valores que nosotros podemos mencionar dentro de la información de la empresa. Por ejemplo, en el balance general hay un valor de acciones, que ese es el valor contable de las acciones. Pero también nuestras acciones están moviéndose en una bolsa de valores, y ese ya es un precio de mercado, como un precio de venta de las acciones, que no siempre, dependiendo del tipo de empresa, no siempre va a ser igual al valor que tienen contablemente. Por ejemplo, esas empresas que ustedes ven que cotizan en bolsa y que todos los días suben, bajan los precios de las acciones, esas contablemente tienen un valor determinado, un valor fijo, pero en el mercado se mueven a precios diferentes. Entonces, esos valores de mercado son los que se consideran aquí en estos cálculos. Entonces,
En este caso, nosotros tenemos P sub 0, sería el valor de las acciones comunes en el mercado el día de hoy. Por eso es 0. Más G, que es la tasa de crecimiento de los dividendos que se ha determinado con la historia de la empresa. Entonces, aquí en este caso les decía que como no conocemos el valor de los dividendos comunes en el año 1, entonces lo determinamos primero con el valor del año 0. Y en el año 0, decía aquí el ejemplo, que los dividendos esperados para ese año 0 son de 2.9224. Entonces, 2.9224 por 1 más la tasa de crecimiento, que es de 9.5. Entonces, por 1 más 0.095. Ese valor de 2.92 del año 0 esperado para el año 1 sería de 3.2. 3.2 ya lo voy a utilizar entonces para la fórmula del cálculo del costo de capital. 3.2 entre 30, que es el precio a cómo se están cotizando las acciones en el mercado actualmente, y esa división la voy a sumar por 0.095. En este ejemplo me va a dar 20.17. Ahí tenemos en la fórmula entonces 320 entre 30 más la tasa de crecimiento esperada. Entonces ahí nos va a dar 20.17. Si todo nuestro proyecto va a ser financiado con capital común, ese 20.17 sería la tasa que esperan nuestros inversionistas comunes, y contra esa tasa, que llamaríamos tasa de costo de capital, haríamos la evaluación del proyecto, ¿verdad? Entonces, en el caso de que todo el proyecto se esté financiando con capital común. Ahora, en este caso, que decíamos que lo aplicamos solamente si hay una política clara de dividendos, entonces aplicamos ese modelo y eso sería todo, ¿verdad? Con este enfoque del modelo de descuento de dividendos. Ahora, hay otros métodos por si otras condiciones se presentan para la empresa. Por ejemplo, en este inciso B dice, la tasa libre de riesgo es de 8%, el mercado tiene una tasa de rendimiento aproximada de 13%, el coeficiente beta de las acciones de la empresa es de 1.2. Cuando ya tengo datos de ese tipo, que también los tomo de la historia, y no solamente de la historia de mi empresa, sino de la historia del mercado donde se cotizan las acciones de mi empresa. Eso quiere decir que ahí ya estoy hablando de que nuestra empresa cotiza en un mercado de valores. Como no es el caso nuestro, para nosotros este método no sería aplicable, pero en un mercado donde hay valores que se están cotizando constantemente y que también hay cierta perfección en la información de los mercados, entonces utilizaríamos este enfoque, que es el enfoque de la fijación de precios de activos de capital, o el Capital Asset Pricing Model, que mucha gente lo conoce como KPM nada más. En este caso, nosotros utilizaríamos esta fórmula, y vean que para las empresas estos valores o estos términos que se tienen acá, si cotizan en bolsa de valores no sería difícil encontrarlos. Entonces aquí K sub E, que es el costo de las acciones comunes, sería igual a R sub F, que es la tasa libre de riesgo. ¿Qué quiere decir eso de tasa libre de riesgo? En todos los mercados que se tienen, por ejemplo, si nosotros estamos cotizando en México, digamos, nosotros tendríamos allá una tasa de bonos soberanos que son conocidas como CETES, que son los certificados del tesoro. Entonces, esa tasa es considerada, la que ellos nos dan, es considerada como tasa libre de riesgo. Si nosotros estamos cotizando en un mercado de valores en Estados Unidos, ya tendríamos igual las tasas libres de riesgo, que serían las del Tesoro Nacional. Si nosotros estamos cotizando aquí en Honduras y acá se hablara de que hay mercado de valores y pudiéramos aplicar este método, nuestra tasa libre de riesgo sería la tasa que están ofreciendo los bonos del Banco Central. ¿Por qué son libres de riesgo? Y uno puede decir, no, pero aquí el gobierno no paga y todo eso. Realmente, cuando nosotros hacemos cotizaciones en el gobierno, eso es lo más seguro
aunque me lo paguen tarde, lo más seguro que yo puedo invertir, porque está amparado por todo un gobierno. Imagínense que yo puedo cotizar en una empresa que tiene mucha fama, por ejemplo, Microsoft, pero si la empresa quiebra, yo todo lo que tengo invertido en ella lo voy a perder. Pero en el caso de un gobierno, por muy mal que esté, siempre va a haber una forma de recuperación y aunque le pagaran tarde, le pagarían. Por eso se le llama a las tasas de los gobiernos tasa libre de riesgo, porque además para poder emitir bonos tienen que tener también toda una reserva para poder enfrentarlo. Entonces, realmente esas tasas de los bonos de gobierno son las que son conocidas como tasas libres de riesgo. También en la fórmula vamos a necesitar un coeficiente beta de las acciones. Este es un valor estadístico que se determina por toda la correlación que tienen las acciones. Y hay todo un análisis que se hace en estos casos, cuando tenemos toda la información del mercado, para poder ver qué tanto se correlacionan mis acciones con el mercado. Entonces ya el beta me va hablando de que si la acción del mercado se mueve o el promedio del mercado, como cuando ustedes ven en las noticias que el Nasdaq subió, que el NICE bajó, de esos que son las tasas que determinan cómo anda todo el mercado en sí. Entonces yo veo mi empresa cómo se mueve en función de eso. Si mi empresa sube cuando el indicador del mercado sube, si mi empresa baja cuando baja también el mercado, o si tiene más bien una correlación al revés, entonces que si el mercado sube, mi empresa baja. Entonces todo ese análisis que se hace es lo que viene a determinarnos un coeficiente beta de las acciones. Pero esto significa entonces que nosotros tenemos suficiente información, que hay perfección en los mercados y que podríamos nosotros obtener todos esos datos. Si yo cotizo en el mercado, voy a tener acceso, además de poderlo calcular, puedo también tener acceso a esos indicadores porque los determinan las mismas bolsas de valores. También vamos a necesitar una tasa de rendimiento promedio del mercado. Es cómo anda el rendimiento del mercado en sí, ¿verdad? Cómo anda el índice de precios y cotizaciones de la bolsa, cómo anda el valor que me representa a todo el mercado de valores y cómo anda en promedio esa tasa libre de riesgo, ¿verdad? Aquí es la tasa libre de riesgo pura, aquí es la tasa libre de riesgo promedio. Eso es cómo han dado en cierta cantidad de años. Entonces, aquí, aparte, necesito suficiente información para determinar esos valores. En nuestro medio no sería aplicable, ¿verdad? Sin embargo, lo vamos a conocer cómo se calcula. Y en este caso, entonces, simplemente es tasa libre de riesgo, que es el 8%, según la información que nosotros tenemos aquí en el ejercicio. Me dice tasa libre de riesgo de 8%. Más el valor de beta, que es de 1.2, por la tasa del mercado promedio, que es de 0.13, menos la tasa de rendimiento promedio del mercado, que en este caso no me menciona la tasa promedio del mercado. Si no me menciona la tasa promedio del mercado, utilizo la misma tasa libre de riesgo normal que tengo ya en el ejercicio. Ya haciendo esas multiplicaciones, esas restas, esas divisiones, voy a obtener aquí un 14%. Entonces, lo que hice aquí fue restar 0.13 menos 0.08, lo multiplico por 1.2, que es nuestro beta, y lo sumo con 0.08. Y eso nos da un 14%. Entonces, si mi empresa está cotizando en un mercado de valores donde tengo información suficiente para esto y voy a financiar todo mi proyecto con capital común, entonces utilizo este método para poder hacer la valoración. Si yo tengo dos situaciones, si yo tengo esta situación de mercados perfectos y tengo también esa situación de políticas de dividendos, puedo decidir cuál de los dos utilizar. Hay quienes prefieren utilizar este método porque tienen más movimiento en el mercado, entonces prefieren utilizar este para poder hacer la valoración de los
los proyectos de inversión que vayan a tenerse. Entonces, si todo está financiado con capital común y hay mercado perfecto, esa sería la forma. Ahora, si no tenemos política de dividendos definida y tampoco tenemos cotizaciones en el mercado, entonces existe otra forma de hacer el cálculo del costo de capital. Y en este caso utilizamos un modelo sencillo donde nosotros vamos a considerar las primas de riesgo o los valores que está arriesgando una persona común, ¿verdad? Un inversionista normal en mi empresa. Entonces, en este último tenemos nosotros que K sub E, que nuestro costo de las acciones comunes va a ser igual al KD, que es la tasa de deuda antes de impuestos, que es la misma que tenemos nosotros aquí cuando se trata de deuda, pero agregamos una prima de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nuestro accionista normal o nuestro aportante dentro de la empresa, si no se trata de, en este caso, de accionistas, sino que nada más de aportantes de capital por ser otro tipo de empresa, ¿verdad? No una sociedad anónima. En este caso, lo que él dice es, bueno, si el banco le va a financiar a una tasa del 20%, entonces yo le voy a dar un 20% también, pero yo me voy a arriesgar un poco más que el banco, porque yo no tengo todo el amparo que tiene el banco. Entonces, por eso yo voy a agregar una prima de riesgo. Entonces, este es el sentido de esta fórmula. La tasa que el inversionista banco está pidiendo más una tasa de prima de riesgo, porque mi riesgo es más que un banco. Entonces, si yo voy a invertirle a una empresa, yo le voy a pedir lo que el banco le pide más un valorcito adicional. Ahora, este valor, ¿verdad? Que esta es la medida que se usa ya como último recurso y que para nuestro mercado esto sería lo que aplica. En este caso, este valor de la prima de riesgo es subjetiva, por eso es que se usa ya como último recurso. Pero este valor subjetivo nosotros lo podemos, le podemos quitar un poco esa subjetividad si nosotros fijamos en lugar de un valor a criterio del inversionista, porque el inversionista aquí podría decir, bueno, si el banco le cobra 20, yo lo voy a cobrar 80, porque yo le voy a invertir y le voy a arriesgar más. Eso es un valor que queda a criterio de él, pero un valor que nosotros podemos utilizar sin que haya tanto subjetivismo puede ser la tasa de inflación. Entonces, el inversionista puede decir, bueno, le cobro el mismo 20% que le está cobrando el banco, pero agrégueme el valor de la inflación por todo lo que yo estoy arriesgando. Entonces, aquí la prima de riesgo sería el valor de la inflación. Cuando nosotros no tenemos en este momento definido quiénes van a ser nuestros inversionistas ni lo que ellos nos podrían pedir, entonces simplemente agregamos como prima de riesgo el valor de la inflación. Entonces, en ese caso, en nuestra fórmula, que es la más sencilla, ¿verdad? Que es la misma tasa de la deuda, antes de los impuestos, antes de hacerle toda la operación para convertirla en costo de deuda, más la prima de riesgo que va a ser la inflación, ¿verdad? Entonces, ahí va a ser simplemente, como dice aquí en el ejercicio, dice que los bonos de la empresa se venden con rendimientos de 20% y recordemos que los bonos son deuda para la empresa y que la prima de riesgo que piden los accionistas es de 3, entonces 20 de la deuda más 3 igual al 23, que es el que sería nuestro costo de capital para poder hacer la inversión. Si solo se tratara de una inversión con capital común, ese 23% serviría para hacer la evaluación del proyecto. Ahora, ya vimos entonces qué pasa si solamente voy a financiar con deuda. ¿Qué pasa si solamente voy a financiar con el dinero de los accionistas preferentes? ¿Qué pasa si voy a financiar solamente con el dinero de los accionistas comunes? Ahora, en un proyecto no voy a financiar con un solo tipo de capital. Lo que hago es diversificar un poco y pedir una parte a los inversionistas de dentro de la empresa y otra parte a los inversionistas de fuera o los que están prestándole dinero a la empresa. Y ya en ese caso, entonces puedo determinar una tasa
que es ponderada de acuerdo a la cantidad de capital que van a aportarme cada uno de estos tipos de inversionistas. Y entonces ya estoy hablando de un costo de capital promedio ponderado. Y en este caso, el cálculo sería así. Fíjense lo que pide el ejercicio. Dice que el monto de la deuda de la empresa es de 30,000, que el de las acciones preferentes es de 10,000 y de las acciones ordinarias es de 60,000. Eso es lo que cada uno de ellos va a aportar. Entonces, lo que hacemos en este caso es determinar qué porcentaje me está financiando cada uno. Entonces, si estos señores que me están prestando 30,000 de un total de 100,000 que me suman todos los tres tipos de aportaciones que tengo, que son los 30 de la deuda, los 10 de los preferentes y los 60 de los comunes u ordinarios, entonces ya sé que son 100,000. Entonces, para poder decir qué porcentaje me representa cada uno, es simplemente dividir cada uno de esos valores entre el total. Entonces, 30,000 de la deuda dividido entre 100,000 es 0.3 o 30%. Entonces, tengo acá que la deuda me corresponde a un peso, por eso lo de W aquí, me corresponde a un peso de 30% o 0.3. Que los preferentes que me están colocando 10,000, de 100,000 me representa un 10%. Y que los comunes que me están financiando 60,000 corresponde a una aportación de 60%. Entonces ahí tengo cuánto me está aportando de capital cada uno. Esos valores yo los pondero con las tasas de rendimiento o las tasas esperadas que ellos tienen, los costos de capital. Y aquí me dicen el ejercicio que respectivamente serían 6.6, 10.2 y 14. Quiere decir que los señores que me están prestando, ¿verdad? Los que me van a dar dinero prestado por 30,000, esperan un 6.6. Entonces ahí tengo un 6.6. ¿Cómo se calculó ese punto 6? Aquí ya está dado, pero ¿cómo se calculó? Con la fórmula que ya habíamos visto nosotros aquí. Si nos dieran los datos completos, nosotros la habríamos calculado. Aquí ya nos dice que 6.6. Los socios preferentes, dice por acá, que esperan un 10.2. ¿Cómo se calculó? También según las fórmulas que tenemos nosotros ahí. Aquí ya está dado 10.2. Y 14% para los accionistas comunes o acciones ordinarias. ¿Cómo se calculó? Aquí no sabemos cuál de los tres métodos utilizaron, pero uno de los tres fue. Entonces, eso es 14%. Ya que tenemos nosotros cuánto es el valor en porcentaje que tiene cada uno de estos tipos de inversión y tenemos las tasas de cada uno de ellos, entonces hacemos una multiplicación. Esto es lo que nosotros conocemos y que ustedes vieron ya en alguna clase de matemática o de estadística, que es ponderar, lo que es voy a darles un valor de acuerdo a lo que me están aportando en la empresa. Entonces lo que hago es multiplicar 0.3 por 6.6, que me va a dar 1.98. Multiplico el 10% por 10.2, me va a dar 1.020. Multiplico 0.6 por 14 y me va a dar 8.4. Ese valor, esos tres valorcitos ya ponderados, los voy a sumar y eso va a ser 11.40, que lo conozco como costo de capital promedio ponderado. Entonces, que ustedes lo van a encontrar en los libros así como WACC, que es igual por costo de capital promedio ponderado por las siglas en inglés. Entonces, ahí tendríamos 11.40. Entonces, cuando yo hago una inversión donde tengo varios tipos de capital, no quiere decir que nosotros vamos a hacer una valoración un poquito para ver cómo andan los preferentes, un poquito para ver cómo anda la deuda, un poquito para ver cómo anda el capital común. No, yo hago una sola tasa y esa tasa es la que voy a utilizar para la valoración de todo el proyecto, porque voy a hacer la valoración en función de una tasa nada más, que sería la tasa promedio ponderado, que es una tasa justa, digamos, porque
Para cada uno de ellos está mencionando lo que ellos quieren, pero en función de lo que ellos aportan. Entonces, cuando hago la valoración del proyecto, esa es la tasa que utilizo. Aquí hay un ejercicio completo con todo eso para calcular cada uno de los tipos de costo de capital y hacer la ponderación, que igual es bien sencillo. Fíjense bien acá. Tengo que fijarme en un ejercicio así completito, tengo que fijarme qué tipo de datos tengo para ver el costo del capital común. Ya con el costo de deuda y con el costo del capital preferente no hay ningún problema porque sabemos que es un solo método. Pero en el caso del costo de los accionistas comunes, sí tengo que ver cuál es el dato que me dan como para ver qué datos o qué fórmula es más aplicable según la información que tenga, para ver si me conviene usar la prima de riesgo o si tengo información como para usar el Capital Asset Pricing Model o si tengo información para poder utilizar el modelo de descuento de dividendos. Entonces, aquí eso es lo que tengo que revisar. Ahora, yéndonos en orden, nosotros primero sacaríamos el costo de la deuda. Y acá, fíjense, tenemos en el ejercicio que la tasa de interés que se paga por los préstamos o por los bonos o por la deuda que la empresa tiene es de 14. La categoría fiscal dice por acá es de 25%. Entonces mi formulita es simplemente 14 por 1 menos 0.25, que me va a dar 10.5 y con eso ya tengo K sub I. Luego calculo K sub P. Y en K sub P, ahí en la información tenemos que los dividendos por acción preferente son de 3.45 y menciona también que el precio por acción preferente es de 30. Entonces aplico la fórmula 3.45 entre 30. Me da 11.5. Y para K sub E, por ahí, si yo reviso en la información, no hay beta, no menciona tasa de crecimiento de los dividendos, me menciona una prima de riesgo, entonces ya con prima de riesgo yo ya puedo trabajar porque la tasa de costo de deuda es este mismo 14 que voy a utilizar en la primera fórmula, entonces aplico el modelo de prima de riesgo y sería ese punto 14, miren, el mismo que estoy usando aquí, más el 4% de prima de riesgo, que si no me menciona y me dice la tasa de inflación es de tanto, esa es la que voy a utilizar. Entonces, para los accionistas comunes, va a ser el 18%. En un ejercicio completo, normalmente vamos a ver que el costo del capital común es el más alto. ¿Por qué el más alto? Porque realmente el accionista común es el que más arriesga en la empresa, en un nuevo proyecto. El accionista preferente va a tener su tasa normal. Entonces, con ellos no hay ningún problema, ellos van a tener un valor fijo. Los prestamistas o los bancos van a tener su valor también, sus intereses ya asegurados, el monto del capital asegurado. Pero en el caso del capital común, ese retorno de la inversión no está tan claro. Entonces ellos son los que más arriesgan, por lo tanto, son los que más tasa piden. Para poder valorar el proyecto, entonces, voy a hacer la ponderación y recordemos que lo primero que hacemos es ubicar según la cantidad de capital que ellos están colocando. Voy a hacer esa ponderación, voy a ver cuál es el porcentaje que me representa del total de capital. Y aquí el capital, la deuda, el preferente, el común, me van a sumar 560,000, que es todo el dinero que voy a ocupar en esa inversión. El peso que tiene cada uno, entonces decíamos que es el valor de cada uno dividido entre el total, es un porcentaje normal que calculamos. Ahí tenemos 0.268, 0.17, 0.625, que siempre me va a sumar 1 porque lo que estoy distribuyendo es el 100%, multiplicado por cada una de las K que ya obtuve, el K sub I, K sub P y K sub E, que los voy a colocar ahí, y hago la multiplicación para ponderar esos valores. Entonces, por 2.81, tengo 1.23 y 11.25. Sumados esos tres valores, voy a tener 15.29 y esto va a ser nuestro costo de capital promedio ponderado.
Cuando haga la valoración de este nuevo proyecto, entonces lo que voy a utilizar es justamente el 15.29 que me dice el ejercicio, que es nuestro costo de capital, que ya lo llamo simplemente costo de capital. Ya cuando voy a hacer la valoración del proyecto no lo voy a llamar con todo ese nombre de costo de capital promedio ponderado. Yo sé que mi proyecto se va a valorar a una tasa de costo de capital de 15.29 o tasa TREMA, como le llaman en algunos textos, o tasa TEMAR, que es la tasa de rendimiento mínima esperada por los inversionistas. Entonces, cuando ustedes hagan valoración de proyectos más adelante y mencionen que hay una tasa esperada, esa es la tasa a la que se refiere, ¿verdad? Esa es la forma de calcularla para un proyecto específico y esa es la que se utiliza para poder hacer toda la valoración más adelante. Bien, esto es cómo se calculan esas tasas y ahora vamos a entrar a la parte de la inversión. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Algún comentario? Doctora, yo tengo una duda. Sí, Por ejemplo, Alex. si ya en un ejercicio no solo nos dan la tasa de préstamos y nos dan la de impuestos, ¿cómo haríamos? 25%. Ah, ok. 25, sí, 25% porque acuérdese que decíamos ayer que se trata de impuestos sobre la renta. Y Ah, ok, entonces, sí, es cierto. en caso de que no se mencione nada, entonces asumimos que es el impuesto sobre la renta para empresas, ¿verdad? Que es lo normal cuando nosotros hacemos proyectos. Entonces, si es para empresas, 25%, que es lo que la ley establece. Entiendo, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Si no, entonces vamos a ver a dónde utilizamos ya esas tasas, ¿verdad? Que sería nuestra tasa que es utilizada para poder hacer la evaluación del proyecto. Entonces, ¿están viendo ahí la pantalla de la presentación? Sí, doctora. Muy bien, entonces, fíjense, cuando nosotros hacemos evaluación y selección de proyectos, que acá nada más es una mirada a lo que vamos a hacer, porque ustedes más adelante van a llevar una clase completa sobre esto, pero aquí vamos a ver las medidas que se utilizan. Allá ustedes van a hacer toda la propuesta de selección, que lo que les mencionaba ayer para una de las tareas de esta semana es dar una idea del proyecto, que dar una idea es nada más el inicio, ya lo que sigue después de eso es hacer todo un análisis del mercado para ver cómo va a ser recibido nuestro producto o nuestra propuesta, hacer todo un análisis técnico para poder decir qué tan factible es llevar a cabo nuestro proyecto, hacer todo un estudio organizacional para ver legalmente cómo va a quedar nuestro proyecto y todo eso. Entonces, con todo eso, nosotros llegamos a tener datos económicos o datos ya numéricos para poder hacer la evaluación del proyecto. Aquí vamos a ver las medidas que se utilizan. Cuando hablamos nosotros de proyectos, se le llama presupuesto de gastos de capital. En este caso, vamos a conocer como ese presupuesto de gastos de capital como el proceso donde hacemos una identificación, un análisis y una selección de un proyecto de inversión cuyos rendimientos o flujos de efectivo se espera que duren más de un año. Recordemos que cuando se habla en términos de presupuestos, que ustedes han visto presupuestos antes, podemos nosotros tener presupuestos mensuales, podemos tener presupuestos trimestrales para la empresa, que son más operativos, pero cuando ya hablamos de proyectos donde se va a ver cómo van a estar en función ya de varios años, ahí ya estamos hablando de presupuestos de capital. Vamos a ver gastos y vamos a ver ingresos, pero que son a un nivel más grande para la empresa, ya cuando se trata no solamente de esperar la venta del mes, sino de esperar cómo va a ser la venta de aquí a 5 años. Pero en ese sentido ya no se habla solo de que hay una previsión así sencilla, sino que ya hay elementos más que hay que tomar en cuenta porque hay que hacer esto ya para una cantidad de años bastante considerable, ¿verdad? Por lo menos
Se trata de que haya una valoración a unos de 3 a 5 años para poder tener más o menos idea de cómo va a andar el proyecto. ¿Qué implica esta elaboración de presupuesto de gastos de capital? Implica generar propuestas de proyectos de inversión que sean congruentes con los objetivos estratégicos de la empresa. ¿Cuáles son esos objetivos estratégicos? Recordemos que hablábamos al inicio de la clase del plan estratégico que la empresa tiene, y el plan estratégico viene siendo a un largo plazo y vienen siendo cosas macro, no solamente niveles que se van a alcanzar en un determinado mes o en un determinado año, sino que ya cómo va a funcionar la empresa en una cantidad de años más grande. Entonces, estos proyectos de inversión van en consonancia con esos objetivos estratégicos. Por ejemplo, si se hablaba de que a nivel estratégico se hablaba de que se quería ampliar, digamos, la planta de producción, entonces aquí nuestro presupuesto, en consonancia con ese objetivo estratégico, va a analizar lo que pasaría si se comprara, por ejemplo, una nueva maquinaria, o si, por ejemplo, se comprara o se construyera un edificio. Entonces, estos proyectos de inversión van a estar en congruencia con eso. No es que ya el proyecto me lo inventé nada más porque quería ver dónde colocar el dinero de esta gente. No, sino que lo hago en función de lo que la empresa espera también en un largo plazo. Implica calcular flujo de efectivo marginal operativo después de impuesto para proyectos de inversión. ¿Qué quiere decir eso de marginal? ¿Qué significa eso de marginal? ¿Qué será eso de marginal? ¿De dónde vendrá esa palabra? A ver. ¿Han Doctora, escuchado yo ustedes? entiendo que Sí. es como el beneficio de la pérdida o la ganancia, creo yo, de un proyecto. Ajá, pero la frase de marginal sí es del proyecto. Ahora, fíjense bien, eso de marginal significa que va a ser al margen de todo lo que la empresa ya tiene. Quiere decir entonces que cuando nosotros hablamos de flujo de efectivo marginal, vamos a hablar específicamente de lo que el nuevo proyecto tiene. Fíjense Pero no sí, es el flujo de caja neto, doctora. sí, solo que el hecho de que nosotros hablemos de flujo marginal significa que es solamente del proyecto. Entonces, sí son flujos de caja, sí es lo que esperamos, pero solamente del proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense, por ejemplo, que nosotros estamos abriendo como una especie de sucursal de un banco, por ejemplo. Si nosotros abrimos la sucursal del banco, nosotros tenemos que analizar ese proyecto, lo que significa tener esa nueva sucursal. Esa nueva sucursal va a tener, por ejemplo, determinados ingresos. Voy a considerar, aunque imagínense, ¿han visto la agencia de BAC, la principal, que tiene una agencia pequeñita a la par? Sí, correcto. Ajá, entonces, si yo voy a hacer, vaya, imagínense que esa agencia chiquitita todavía no se ha creado, esa va a ser mi nuevo proyecto. Cuando yo voy a hacer el flujo marginal de esa nueva agencia, aunque esté pegada con la parte grande, yo voy a considerar solamente los ingresos de este espacio específico. Yo no voy a considerar todo lo que ya tengo, sino que solamente lo nuevo, y de los ingresos y también de los gastos. Yo no voy a decir aquí, es que en esa nueva agencia yo me voy a ahorrar, por ejemplo, el costo de aseo y limpieza, porque como voy a mandar a las mismas, al mismo personal de mantenimiento que tengo en la agencia grande, entonces en la agencia pequeñita me lo voy a ahorrar. No, eso no lo puedo hacer, sino que yo ahí voy a determinar un cálculo también de ese valor que de esa agencia pequeñita, para poder valorar en sí realmente lo que significa tener esa nueva agencia sin tener que depender de la agencia grande o de la sucursal grande. ¿Me entienden? Entonces, a eso se refiere el asunto de marginal. Por ejemplo, si
si yo tengo un proyecto o yo voy a instalar una empresa propia, yo no voy a decir, es que me voy a ahorrar la renta porque la voy a tener aquí en mi casa. Yo no voy a considerar como gasto el combustible porque voy a utilizar el mismo carro que yo tengo y con la misma gasolina que uso de la semana. No, yo no lo puedo hacer así. Yo tengo, para poder hacer un proyecto y ver si realmente es rentable, yo tengo que considerar todos los gastos marginales, o sea, todo el valor específico de ese proyecto. Aunque ya en la práctica yo voy a financiármelo de esa manera y voy a utilizar los mismos recursos de la casa, ¿verdad? Pero voy a considerar, para poder decir si realmente es bueno o no es bueno el proyecto, voy a considerar todo lo que gastaría si yo no contara con todos esos valores que ya tengo porque ya los he pagado. ¿Me entienden? Entonces, a veces cometemos errores precisamente por eso. Decimos, bueno, no voy a gastar en personal porque aquí yo voy a utilizar, tengo un hijo grande y estudia contaduría, entonces a él le voy a decir que me lleve la contabilidad. No, ese no es un ahorro. Yo ahí tengo que considerar cuánto me costaría pagarle a esa persona para que me lleve la contabilidad. Muchos proyectos fracasan porque tienen información que es relativamente mentirosa, digamos, porque estamos considerando como que no tiene ningún costo porque ya me lo estoy ahorrando de otra manera. No, para poder hacer la valoración yo tengo que considerar todos los ingresos específicos y todos los gastos también específicos de ese proyecto. No andarme con que me voy a ahorrar el edificio, no, con que me voy a ahorrar el mantenimiento, no, que me voy a ahorrar las personas porque las mismas voy a mandar, no. Yo tengo que considerar todos los flujos marginales de ese proyecto. A eso se refiere precisamente eso. Entonces, del ejemplo que les daba de esa nueva agencia, entonces deberíamos de considerar cuánto costaría pagar a la persona que me va a limpiar la agencia. ¿Cuánto voy a gastar de energía eléctrica específica de esa agencia? No le voy a colocar todos esos costos a la sucursal grande, porque aquella sucursal va a ver inflados todos sus valores y la nueva agencia reportando nada más ingresos, ¿verdad? Eso no lo podemos hacer así. ¿Nos queda claro ese concepto de la marginalidad? Una consulta, doctora. Sí, dígame. Hola, ¿me escucha? Sí, ¿verdad? Sí, le escuchamos, sí. Bueno, todo eso que usted está diciendo de los gastos, por ejemplo, serían algo así como gastos operativos también, ¿no? Son algo similares. Esa es una. Y Correcto. dos, sería, por ejemplo, no se podría hacer una excepción. Vaya, yo estoy manejando mi propia empresa, un ejemplo, ¿verdad? Una empresa Sí. X, no importa. Y así como usted dice, bueno, porque como es mi hermano el que me va a administrar esta cuestión y porque como el edificio es nuestro y no vamos a pagar renta, etcétera, se podría hacer una especie de excepción. Esa es mi consulta, o sea, por decir algo, no, 50 y 50. Voy a considerar los 50% del gasto de gasolina, por ejemplo, que usted dice, que son gastos que yo los tengo que hacer por mi cuenta, normal, ¿verdad? Mi diario vivir. Y 50%, por decir algo, agenciárselos y meterlo en eso como gastos de operación o como esos gastos marginales que usted está diciendo. Es que cuando usted ya lo hace en la práctica, usted puede hacer esa combinación, ¿verdad? Aunque contablemente tampoco se puede hacer. Pero cuando usted hace la valoración del proyecto, sí usted tiene que ser muy realista y colocar lo que realmente le gasta el nuevo proyecto, ¿verdad? Porque usted tiene que considerar que en algún momento no va a contar con esa parte personal que usted va a estar colocando, porque esa es como una especie de inyección de capital que usted va a estar haciendo en todo momento. Entonces, usted lo va a hacer, ya en la práctica usted lo va a hacer, va a mezclar eso, ¿verdad? Pero cuando hace la valoración para ver si realmente es rentable o no es rentable, ¿verdad? Entonces, ahí usted tiene que considerar eso, porque si no, nos vamos a meter a un negocio que no es del todo rentable porque yo estoy todos los días inyectándole y en algún momento no lo voy a poder hacer. Entonces, cuando hacemos la valoración, tenemos que hacer todos esos gastos de manera realista, ¿verdad? 100%.
Sí, correcto, para ver si va a funcionar o no. Ya una vez viendo si funciona o no, ya como usted va inyectando el capital, eso ya es otra cosa, ¿verdad? Ya en la práctica. Pero sí, para poder valorar si realmente va a ser funcional o no un proyecto, uno tiene que considerar que la persona que va a administrarlo va a ser pagada como corresponde. ¿Verdad? Que todo va a ser pagado, la energía y todo va a ser pagado como corresponde. Puede ser que los primeros meses a usted le toque estar costeando todo eso, pero a manera de análisis al inicio usted tiene que considerar todo lo que el nuevo proyecto le implica. ¿Verdad? Porque tampoco se trata de uno estar financiando el nuevo negocio y a veces uno coloca o hace un negocio donde a uno es que les toca más bien estar efectuando como persona natural un gasto que no correspondería si no estuviera en un nuevo proyecto de inversión donde se supone que usted esperaría más bien tener un rendimiento. ¿Verdad? Correcto, por eso tenemos que ser realistas. Por eso es que nosotros si sabemos separar, ¿verdad? Que ese es un principio contable, el separar nosotros lo que es la entidad como institución y lo que es la entidad como persona. Nosotros debemos saber separar y si a mí me toca financiar el proyecto, entonces, bueno, agarro este dinero que tal vez yo tengo que me está sobrando y lo quiero invertir, entonces lo voy a colocar en la inversión y ahí en la inversión se maneja por separado. No se trata de estar todo el tiempo mezclando y ayudándole a financiar a la empresa a salir adelante. No, hago una inversión y de ahí se maneja porque el proyecto debe sobrevivir por él mismo, ¿verdad? No es que yo creé una empresa para estarla manteniendo y yo estoy sacando de mi salario para pagarle a mis empleados. No, el proyecto debería irse sosteniendo por él mismo, ¿verdad? Por eso es que tenemos, cuando vamos a hacer el análisis del proyecto, que ser realistas, ¿verdad? Porque si no, no tiene sentido y ahí es donde ya nos vamos yendo al fracaso. Entonces, ¿sí? Muy bien, entonces... Doctora, gracias. Gracias. De pronto ahí lo que se podrían ser algunas consideraciones internas, ¿verdad? Si de pronto... así como dice usted, bueno, me está quedando algo, bueno, lo vamos a tirar al ahorro o lo vamos a tirar a la reinversión, etcétera. Algunas, me imagino yo, algunas. Exacto. Y fíjese que muchas veces se ha visto de empresas que solicitan estudios actuariales para tener su propia, digamos, su propio instituto, digamos, interno de previsión. Hay instituciones que han llamado actuarios, les hacen un análisis y no les gusta lo que el actuario les ofrece, pero es que el actuario les ofrece que haya una persona que administre y la empresa dice, no, pero si yo ya tengo a la gente de recursos humanos para que lo haga, pero no, es porque estas cosas hay que verlas a nivel diferente, hay que ver esto como un proyecto distinto, como con sus propios gastos y su propio sostenimiento, ¿verdad? Entonces, no mezclar todas esas cosas, no cargar al personal que ya tengo, sino que tiene que verse porque tal vez yo miro ahorita, tengo 5 empleados, pero ya más adelante yo voy a tener 5 empleados jubilados y 5 empleados nuevos, por decir algo y por mencionar un número, ¿verdad? Pero así es como va creciendo todo esto y se vuelve una empresa que es un monstruo. Entonces, ustedes ven Impreuna es completamente separado de la UNA. Ustedes ven Impreme completamente separado de las instituciones que cotizan en ella. Entonces, el IPM es una institución completamente diferente, ¿verdad? Como institución a lo que es ya sus cotizantes. Entonces, realmente esto crece de una manera increíble. Por eso es que cuando vamos a hacer el inicio de algo, ¿verdad? Sea un nuevo instituto, digamos, o una nueva empresa, una nueva agencia, un nuevo edificio incluso, yo tengo que ver todo lo que implica colocar ese nuevo lugar, ¿verdad? Ser realistas, ¿verdad? Para no estar después manteniendo las instituciones sin necesidad. Entonces, implica también evaluar flujos adicionales de efectivo de los proyectos, donde se esperan los rendimientos justamente. ¿Qué más implica elaborar estos presupuestos de gastos de capital? Implica seleccionar proyectos que estén basados en un criterio de maximización de valor. Recuerden que siempre hemos dicho que una de las, que más bien el objetivo principal de las empresas es maximizar el valor, ¿verdad? Obtener ganancias, obtener rendimientos, bien sea para distribuirlo entre las mismas personas, bien sea para reinvertirlo, pero siempre se va a buscar la maximización del valor.
se tienen que hacer evaluaciones permanentes de los proyectos ya una vez que están implementados para poder analizarlos y poder hacer revisiones o poder hacer ajustes que correspondan ya una vez que el proyecto está encaminado, ¿verdad? Eso es parte también de este asunto de los proyectos de inversión. Ahora, ¿cuáles son esas propuestas de inversión que nosotros podemos tener? Podemos tener nuevos proyectos, cosa completamente nueva, una nueva empresa. Yo que nunca he tenido una empresa, ahora quiero tener una fábrica de algo. Entonces, eso es un nuevo proyecto. Ahora, si yo ya tengo un proyecto, ya tengo esa agencia bancaria y quiero colocarle una agencia pequeñita en otro lugar, ahí ya se habla de expansión de proyectos que ya se tienen, expansión de proyectos actuales. También es un proyecto de inversión la sustitución de un equipo. Pero eso es parte también. Imagínense que yo quiera cambiar todo lo que ya tengo en la empresa que me sirve para fabricar, todas las máquinas que yo ya tengo. Pero yo voy a hacer un análisis de tal manera que pueda demostrar en mi proyecto, pueda demostrar que tener nuevas máquinas me va a hacer producir más, por ejemplo. Me va a evitar pagarle el salario a una persona porque ya puedo prescindir de ella. Entonces, todo eso es sustituir un equipo, también es un proyecto de inversión, una propuesta de inversión. Para que se den una idea de la propuesta que ustedes van a hacer para esta semana, ¿verdad? Nuevos proyectos, expansión de algo que ya se tiene. Ustedes pueden, por ejemplo, proponer, digamos, vaya, ahí en las Fuerzas Armadas hay algunos como negocios adicionales. Sé que, por ejemplo, toda la indumentaria que ustedes utilizan la fabrica alguien, ¿verdad? La fabrica una empresa que es también de dentro, pero es una empresa aparte. Entonces, esas son expansión de los proyectos o nuevos proyectos. Sustitución de equipo, las construcciones son también parte de la propuesta de inversión, que siempre va a haber algo que se gane con esas construcciones. Yo me construyo un nuevo edificio, es porque me voy a evitar pagar renta de lo que ya tengo. Entonces, esas cuestiones son proyectos o propuestas que se tienen que evaluar. La investigación y desarrollo, hay de repente todo este asunto, por ejemplo, de las vacunas, eso es una inversión, una nueva idea que se tuvo que tener en algún momento. Los laboratorios no simplemente dijeron, voy a ver cómo apoyo a todo este asunto del COVID y voy a ver qué vacuna me invento. No, tuvieron que hacer un análisis para ver si realmente podían hacerlo con todos los ingresos y los costos que implicaban. El que ellos hayan determinado cierto costo para las vacunas, eso es parte del proyecto de inversión que ellos hicieron para ver, porque tampoco es que el laboratorio le está regalando a los gobiernos las vacunas, ¿verdad? Aunque al nuestro le hayan regalado las vacunas en otros países, pero eso ya es otro asunto. Pero las farmacéuticas en sí tuvieron que hacer su proyecto de inversión para poder conocer si ese asunto de investigación que están haciendo es realmente rentable o por lo menos sostenible para ellos. Que hayan decidido dar las vacunas a un costo bajo no significa que no le estén ganando un poquito o por lo menos que hayan cubierto los costos que ellos tienen o por lo menos que ellos esperen que en un futuro ellos ser garantes ya de una situación más grande como otras medicinas y esas cuestiones o la misma fama que estos laboratorios están adquiriendo. Tal vez usted antes miraba un producto AstraZeneca y usted ni se había fijado que es AstraZeneca. Bueno, yo no me había fijado que ya había utilizado productos de AstraZeneca y ahora sí conozco AstraZeneca porque conozco el asunto de las vacunas. Entonces, realmente es como sea, aunque parezca como que ellos de buena fe han dado estos medicamentos o estas vacunas, realmente es algo que se tuvo que haber analizado para ver si era rentable o por lo menos sostenible, porque tampoco es que buscan perder, ¿verdad? Entonces, tuvieron que haber hecho una propuesta de inversión. Y también lo que son exploraciones, ¿verdad? Por ejemplo, un pozo, por ejemplo, en una empresa, ya tengo mi empresa y yo sé que gasto demasiada agua, entonces voy a abrir un pozo. Entonces, todo ese asunto de la exploración o incluso ya el pozo en sí, la construcción en sí del pozo, son propuestas de inversión.
Por ejemplo, si yo le estoy pagando en este momento autobús a los empleados, yo les estoy pagando transporte, voy a ver si me conviene mejor comprar un busito que me los lleve a todos a la empresa, a la fábrica. Entonces, eso es un proyecto de inversión. Lo que hago es invertir en algo con el fin de ahorrarme costos o por lo menos, ¿verdad? Si voy a ahorrarme costos de alguna manera, por lo menos voy a tener, por ejemplo, un beneficio social, porque no siempre voy simplemente a ganar, sino como les decía, por lo menos que haya sostenibilidad y yo voy a tener por ahí proyectos más de tipo social, ¿verdad? Y si no, pues yo voy a ver qué nuevos ingresos voy a tener en mi empresa, que es lo que yo busco, porque siempre estoy buscando crecimiento dentro de las empresas. Para eso son entonces esas propuestas o esos nuevos proyectos de inversión. Aquí vamos a ver un ejemplo, se lo voy a ir mencionando y más adelantito vamos a ver en sí nosotros uno ya en Excel similar a ese, pero ya vamos a ver con cálculos. Fíjense acá, nada más para que vayamos platicando de algunos elementos. Aquí tenemos que esta empresa considera la posibilidad de instalar una nueva planta desescamadora. Entonces veamos que ahí esta empresa ya existe. Entonces está hablando de una nueva planta, eso significa una expansión de un proyecto que ya existe. Dice que para llevar a cabo este proyecto va a necesitar $90,000 en equipo especial. Los gastos de embarque e instalación de esa máquina es $10,000. Cuando nosotros vamos a comprar una maquinaria, nosotros todo lo que esté relacionado con la compra lo tenemos que considerar como parte de la inversión del proyecto. Yo no voy a decir, bueno, es que la planta, traerme ese equipo cuesta $90,000. Eso de la instalación, aquí voy a dejar a mis técnicos. No, ese valor, el costo, lo que implica, voy a asumir como que la empresa en sí le va a dar al nuevo proyecto, le va a prestar a la gente, pero le va a cobrar. Tengo que estimar un valor ahí, ¿verdad? Voy a asumir como que esto fuera nuevo, por eso se habla de los flujos marginales. Voy a asumir como que todo es nuevo y voy a ver si realmente, sin necesidad de contar con la empresa ya grande, voy a poder funcionar. Entonces, aquí habla de que el embarque y la instalación va a ser de $10,000. El proyecto se instalará en una bodega abandonada, adyacente a la planta procesadora principal. Esta vieja bodega no tiene ningún uso económico alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, si esa vieja bodega, esta empresa la estuviera rentando, entonces esa renta que va a dejar de ganar la empresa para poder colocar esta planta es parte de los gastos que esta empresa va a tener, porque ahora dejaría de percibir esa renta que la empresa tiene actualmente, ¿verdad? Entonces, eso que se llama costo de oportunidad, ¿verdad? Porque estoy, en este caso, perdiendo la oportunidad de ganarme una renta, de ganarme un valor fijo por tener este nuevo proyecto. Entonces, ese valor sería considerado como parte de lo que yo estoy sacrificando para esta nueva empresa. Entonces, tiene que ser considerado aquí. Por eso aquí en el ejemplo menciona que esa bodega no tiene ningún uso económico alternativo, ¿verdad? Porque ese valor, si existiera, lo tendríamos que considerar. Como dice que no tiene ningún valor, entonces lo vamos a utilizar. Ahí no hay problema. Menciona también el ejemplo que la vida útil del activo que se va a adquirir, de esa planta que se va a adquirir, es de 4 años. Eso es para ver el asunto de la depreciación. El departamento de marketing, porque fíjense que cuando se hace un proyecto de inversión, aunque tengamos la idea a una determinada persona, realmente el asunto del proyecto de inversión lo tiene que ver todo un equipo, porque realmente, aunque a nosotros académicamente se nos pida que hagamos estudio de mercado, estudio técnico y todo eso, realmente en las empresas o cuando se tienen consultorías para esto, realmente se involucra un equipo que se especializa en marketing, un equipo que se especializa ya en cuestiones técnicas, ¿verdad? Ya hay ingenieros y todo, porque así como así, cualquiera de nosotros no va a decir, bueno, es que aquí esta planta me va a producir tanto. No, porque nosotros no somos los expertos en esa planta.
Incluso nosotros no vamos a decir, bueno, es que el mercado se va a mover de esta y esta manera y el producto se va a vender así. No, para eso hay gente de marketing, ¿verdad? Aunque, como les digo, académicamente sí se nos pide a nosotros hacer todo eso, ¿verdad? Ya para un proyecto real, ahí sí tenemos que platicar con expertos para que ellos nos digan. Por eso es que cuando hacemos un proyecto y realmente se quiere llevar a la práctica, tenemos que hacer consideraciones con la gente que se especializa en eso. No voy a decir, bueno, aquí más o menos a cómo anda el metro cuadrado, yo voy a construir este lugar y aquí voy a gastar tanto. No, tengo que ver, que me hagan un plano, ver si ahí es posible hacerlo, si no va a haber que abrir o rellenar o hacer algo dentro de donde yo voy a hacer la construcción. Por eso es que nosotros no nos ponemos a hacer nuestras casas nosotros mismos, nosotros buscamos un arquitecto que nos diseñe o un ingeniero que nos haga una propuesta, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros tenemos que hacer el análisis ya cuando es una cuestión grande, ¿verdad? Tenemos que hacer un buen análisis también. Entonces, en este ejemplo dice que ese departamento de marketing considera que el uso de esa nueva planta va a generar los siguientes flujos netos de efectivo. Entonces, aquí quiere decir que esos valorcitos ya son flujo neto adicionales antes, eso sí lo menciona aquí, de considerar la depreciación e impuestos, pero aquí ya son flujos de efectivo esperados. No estoy empezando aquí desde las ventas menos el costo de venta y todo eso, sino que ya me dice el flujo de efectivo esperado. Y ese flujo de efectivo esperado, eso sí lo menciona, considerando que son antes de la depreciación y de los impuestos, porque me va a dar la depreciación más adelante. Entonces, aquí tenemos los flujos esperados para el año 1, para el año 2, para el año 3, para el año 4. Cuando hago la evaluación, en este caso, que me menciona que el proyecto era de 4 años, entonces me menciona hasta el año 4. Cuando no me dice nada, normalmente yo uso por lo menos 5 años para poder hacer la valoración, ¿verdad? Y siempre voy a tener un año 0, que es el día de hoy o el día en que inicia toda la inversión del proyecto. Cuando yo hago la valoración del proyecto, los flujos los espero al final del año 1, pero la inversión yo la tuve que haber hecho al inicio del año 1, que eso es final del año 0. Entonces, por eso ya menciono que hay un año 0, que es el momento de la inversión. Cuando hago propuestas de inversión, yo no le escribo 2021, 2022, 2023, 2024. No, yo digo año 0, año 1, 2, 3, 4. En ese sentido, ¿verdad? Porque el proyecto no necesariamente me lo van a aprobar inmediatamente. Entonces, yo debo tener esa consideración cuando voy a hacer las propuestas de inversión. Menciona aquí en este caso que esta empresa se encuentra en la categoría fiscal del 40%. Este ejemplo, ustedes lo pueden ver así también detalladito en el libro de Van Horn. Ahí ustedes van a encontrar la explicación de por qué ese 40%. Realmente acá, que nosotros sabemos que la categoría fiscal para nuestras empresas aquí es 25%, porque así está definido, pero ustedes normalmente van a ver en estos libros que son americanos, ustedes van a ver que siempre habla de categorías diferentes para todas las empresas, pero eso es porque recordemos que en Estados Unidos se pagan tasas federales, se pagan tasas locales y hay varias tasas que hacen que al final las empresas queden ubicadas en una determinada categoría por todo el tipo de impuestos que se mencionan. Aquí les decía que si nosotros armáramos la categoría fiscal de nuestras empresas, consideraríamos ese 25% más la tasa solidaria, ¿verdad? Que no para todas las empresas aplica, más la tasa del activo neto, que no todas las empresas lo pagan. Entonces, en ese sentido también se arman esas tasas que se mencionan en los libros que son de Estados Unidos, ¿verdad? Por todo ese manejo que se tiene de las tasas. Incluso las depreciaciones también, que allá se manejan aceleradas, son en ese sentido. Vean que aquí la depreciación que se está dando, ¿verdad? Que esta maquinaria es año 1, miren, un valor porque se considera que es una depreciación acelerada y que en los primeros años se paga más que en los siguientes años. Pero aquí se hace que ellos ya tienen este 100% distribuido de esta manera cuando es una empresa de 4 años, que lo van a ver ahí en el libro también,
y el primer año lo colocan diferente porque asumen que el primer año no necesariamente el proyecto comienza en el mes de enero. Entonces, por eso es que se tiene, aunque es depreciación acelerada y los primeros años son más altos, por eso se tiene en el año 1 un valor diferente, que es la mitad de lo que realmente le correspondería. Por eso de que no siempre nosotros nos compramos las cosas el 1 de enero o en el mes de enero, ¿verdad? Pero es por el tipo de ejemplos. Pero nosotros aquí en esta parte utilizaríamos, para un ejemplo nuestro, utilizaríamos, si son 4 años, utilizaríamos 25, 25, 25 y 25. ¿Verdad? Utilizaríamos nuestro 100% en forma lineal, porque la depreciación nuestra es una depreciación en línea recta. Ahora, si tenemos alguna maquinaria específica que se pueda depreciar por un método ya por unidades producidas, entonces ya habría que hacerlo de manera diferente y la ley me lo permite, ¿verdad? Fiscalmente se puede. En este caso, entonces también me dice que la maquinaria tiene un valor final de recuperación esperado dentro de 4 años de 16,500. Esto es bien importante al momento de hacer la valoración de nuestro proyecto porque una vez que pasan los años de vida útil o cuando ya termina nuestra empresa, hay activos que quedan y esos activos tienen un valor. Y para efecto de la valoración de nuestro proyecto, nosotros tenemos que considerar ese dato porque yo no me voy a quedar con la maquinaria, yo espero venderla. Si ya el proyecto terminó, yo espero venderla y eso es parte también de los flujos que voy a tener en la empresa. Entonces, por eso este dato que me mencionan aquí, que dice que al final de este proyecto, porque aquí específicamente se decía que solo iba a durar 4 años, que al final yo voy a tener un valor de recuperación de esa maquinaria nueva, ¿verdad? Porque de repente ya para los 4 años yo espero volverla a sustituir, entonces yo sé que esa máquina que ahora estoy comprando, al final va a tener un valor en libros de 16,500 al que voy a poder vender. No significa que ya estoy haciendo trámites para la venta ni nada de eso, sino que estoy suponiendo que voy a tener ese valor y debe ser considerado también en el último año. Entonces, cuando ya nosotros empezamos a armar nuestro proyecto, lo primero que tenemos que ver es cuánto necesitamos para poder arrancar con el proyecto. En este caso, se menciona que para la salida inicial del proyecto se requiere ese valor del activo que costaba 90,000 más los gastos de instalación de esa máquina que fueron 10,000. Quiere decir que nuestro gasto inicial es de 100,000. Cuando nosotros hacemos propuestas de inversión, para que lo recuerden ustedes más adelante en su clase, estas propuestas de inversión que se hacen son, cuando se menciona gasto inicial del proyecto, son el valor completo de lo que yo necesito para invertir, porque a veces decimos, bueno, es que de estos 100,000 me van a financiar la mitad en el banco. Entonces el proyecto solo me cuesta 50,000. No, eso no es cierto. Yo tengo que colocar el valor completo del proyecto, no importa quién me lo va a financiar. No importa si me lo van a prestar o si yo lo voy a colocar. Yo sé que el proyecto en sí cuesta 100,000 porque se trata de lo que el proyecto cuesta, no de lo que yo estoy colocando o lo que yo estoy como persona o como empresa invirtiendo. El hecho de que se llame proyecto de inversión no significa que es solamente lo que yo estoy invirtiendo. Acuérdense, y ustedes tal vez notaron que yo he venido mencionando a los que van a prestarnos, los he venido mencionando también como inversionistas. Realmente son inversionistas. Entonces también son inversionistas, lo único que me cobran de manera diferente a como me cobra un dueño, pero ellos están también colocando el dinero en un nuevo proyecto. Entonces, mi proyecto de inversión me cuesta todo lo que me va a costar al inicio colocar y arrancar esa empresa, no importa quién me lo vaya a financiar. Entonces, ese es el costo inicial del proyecto, eso es lo que se pagaría en el año 0. Ahora, ¿qué pasa en cada uno de los años? Y vamos a tratar todos los años, excepto el último. Lo vamos a tratar de esta manera. Entonces, del año 1 al 3, porque esta empresa tiene 4 para este proyecto, miren lo que se hace. Un flujo de efectivo esperado menos la depreciación, que ya vimos que habían tasas específicas. ¿A qué se le aplica la depreciación? La depreciación se le aplica al costo del activo.
¿Y cuál es el costo de ese activo? Los 90,000 más los 10,000 de la instalación. Eso es lo que el activo me cuesta. Entonces, a ese valor se le aplica la depreciación. Se restan y eso me da un cambio neto en el ingreso antes de los impuestos, como que tuviéramos la utilidad antes de impuestos. Le calculamos el impuesto, que es 40%, y tenemos un cambio neto en el ingreso después de impuestos. Cuando hacemos nosotros un valor o un proyecto de inversión, aunque tengamos valores negativos aquí, siempre le vamos a calcular el impuesto. Este impuesto se va a calcular porque se convierte en un escudo fiscal. Entonces, si yo tengo una pérdida, digamos hasta acá, una pérdida de 8,200, sé que tengo impuestos de 3,280, se convierte en escudo fiscal. Es como que yo dijera que ese valor lo hubiese dejado de pagar, entonces voy a tener un diferencial aquí de 4,920. Entonces, esa va a ser como nuestra, en ese momento, nuestro gasto, ¿verdad? Porque no es un ingreso el que tengo en ese momento, sino al revés. Entonces, eso es lo que yo tendría. Ahora, ¿cómo se trata en este caso de flujo de efectivo? Y recordemos que no es lo mismo tener rendimientos que tener flujos. Entonces, los flujos los voy a completar para efecto del proyecto, sumándoles la depreciación, porque en todo lo que yo tengo antes he restado la depreciación. Pero aquí, entonces, le voy a sumar de nuevo la depreciación porque la depreciación no fue salida de efectivo. La utilizo la depreciación para poder encontrar si hay utilidades o pérdidas. Pero para efecto de flujo de efectivo, yo le vuelvo a sumar ese valor de depreciación porque no fue salida de dinero. Entonces, fíjense bien, y aquí notamos cómo es eso de que las utilidades no son lo mismo que el dinero en efectivo. En este caso, tengo que nuestras utilidades fueron de 1,102, pero nuestro ingreso fue de 34,432, porque para haber bajado de esta manera las utilidades, yo había restado la depreciación. Entonces, aquí le vuelvo a colocar la depreciación y ahí tengo el flujo de efectivo. Entonces, esta es la parte que voy a hacer con los flujos del año 1 al 3 en este ejemplo. Luego, el último año, que al último año le llamo año terminal, el año en el que estoy cerrando el proyecto. Cuando yo tengo un proyecto a 5 años, el año 5 es el año terminal. Si tengo un proyecto a 7 años, el año 7 es año terminal. ¿Qué pasa con ese año terminal y por qué lo trato de diferente manera? Realmente empiezo de la misma manera y digo el flujo esperado es 32,000 en este ejemplo, le resto la depreciación y encuentro la utilidad. Le vuelvo a sumar le calculo impuestos, perdón, y tengo ahí la utilidad neta. Le vuelvo a sumar la depreciación porque con esa depreciación vuelvo a regresar el efectivo que había restado, que no era efectivo, ¿verdad? Sino que era nada más un gasto. Y tengo el flujo al mismo nivel que los demás años. Pero en el año terminal, lo que les mencionaba, yo asumo que ese equipo que estaba ahí considerado por 16,500 lo voy a vender. Entonces lo vendo. Hay un impuesto que yo voy a ganarme voy a tener que pagar por esa venta, ¿verdad? Porque es un impuesto especial. En el caso nuestro es un 10% que se paga por haber vendido activos. Entonces voy a volver a tener esa salida de dinero, pero tuve un diferencial aquí y eso hace que el flujo terminal o el flujo del año último sea diferente, ¿verdad? Sea un poquito más porque se recuperó el activo. Imagínense lo que sucede cuando yo cierro una empresa. Cuando yo cierro una empresa, vendo todos los activos, vendo el edificio, vendo la maquinaria, vendo los vehículos, vendo los lotes de mercadería que están ahí. Incluso si tengo gente que me debe, yo vendo la cartera de mis clientes. Entonces me deshago de todo y eso es lo que yo voy a colocar en el año terminal. En el caso de los proyectos es de la misma manera, solo que más sencillo, porque lo que yo estoy colocando acá es específicamente lo que corresponde a ese nuevo proyecto. Entonces, por ahí tendrían los flujos de efectivo del año terminal. Luego, entonces, voy a tener ya completos los flujos de efectivo de todos estos años. Tengo el flujo de efectivo
del año cero, que recordemos que era el valor inicial del proyecto, que eran los 90,000 más los 10,000 de instalación, ahí tengo 10,000. Año 1, año 2, año 3, año 4, que ya vienen de esos cálculos que tenemos ahí, ¿verdad? Entonces, ahí están los flujos de efectivo de todos estos años. ¿Qué hago con esos flujos de efectivo? Entonces, con esos flujos de efectivo voy a hacer la valoración. Y aquí es donde ya voy a aplicar medidas y voy a decir si el proyecto es o no rentable. Entonces, yo voy a encontrar acá que tengo diferentes métodos para hacer la valoración del proyecto. Voy a tener aquí los diferentes métodos que puedo aplicar. Por ejemplo, el tiempo de recuperación de la inversión o periodo de recuperación de la inversión, que ya en siglas lo conozco nada más como PRI, valor presente neto, el BPN, ¿verdad? O que lo vamos a encontrar como NPV en Excel, por ejemplo, si nuestro Excel está en inglés. El IR de índice de rentabilidad, la tasa interna de rendimiento, que es la que hemos escuchado muchas veces y que se menciona nada más como TIR, y una TIR modificada en caso de que no me funcione la TIR normal. Esos son los métodos que vamos a conocer nosotros aquí para poder hacer la evaluación del proyecto. A veces cuando estamos haciendo la evaluación del proyecto nos piden que le hagamos toda la aplicación de las medidas financieras que vimos nosotros antes, todo esto del índice de solvencia y todo eso, pero realmente cuando nosotros hacemos evaluación de proyectos se hace con estimaciones. Entonces las medidas aquellas no son aplicables porque van a ser bastante constantes. Yo voy a tener un índice de solvencia en un año y el año siguiente va a ser relativamente similar porque solamente le hice una proyección a los flujos de efectivo. Entonces, realmente no tiene sentido aplicar aquellas medidas, sino que utilizo estos métodos de evaluación que son especiales. Cuando nosotros sacamos índices de solvencia, índices de actividad, todo eso es para empresas que ya están funcionando, empresas en marcha. Pero en este caso, estos métodos de evaluación y selección son para proyectos nuevos. Así que si ustedes tienen una empresa que ya está funcionando, un instituto que ya está funcionando, no le van a sacar el valor presente neto, ¿verdad? Esto es para nuevos proyectos. Si tienen un nuevo proyecto en el instituto, entonces ahí sí le van a sacar a ustedes un valor presente neto, ¿verdad? Pero si no, no tiene sentido. Es importante que consideremos cuando estamos haciendo la valoración del proyecto de que la mayoría de estas medidas nos van a requerir que hagamos un descuento de los flujos de efectivo. Esto que conocemos como flujo de efectivo descontado se va a utilizar para poder nosotros manejar ese asunto del valor del dinero en el tiempo. Sabemos que un lempira hoy no cuesta lo mismo dentro de 5 años. Entonces, por eso, cuando se hace la aplicación de estas medidas, se tiene que hacer considerando eso y en función entonces de los flujos descontados. Todas estas medidas se trabajan con flujo de efectivo descontado, excepto una de ellas, que es el valor o el periodo de recuperación de la inversión, ¿verdad? Y ese periodo de recuperación que ya vamos a ver que simplemente se maneja sin necesidad de hacer descuento de flujos. Ahora, ¿qué necesito para poder hacer ese descuento de flujos? Necesito la tasa de rendimiento requerida que conozco como costo de capital, que puedo determinar como costo de deuda, costo de preferentes o costo de comunes o una ponderación de todos ellos. Ya aquí solo le llamo costo de capital y es la que aprendimos antes a calcular, ¿verdad? Entonces, esta es la tasa de rendimiento esperada, que es con la que se hace toda la valoración de la empresa, de este proyecto. Fíjense acá en este ejemplo, dice que el costo de capital de esta empresa es de 12%. ¿Cómo llegaron a ese 12%? No es nada más un invento, no es que quisieron colocar 12%. Aquí hicieron todo lo que nosotros ya vimos, de calcular costo de deuda, de ver quién iba a aportar el capital y todo eso para poder decir que el proyecto se va a hacer con una tasa de costo de capital o costo esperado de 12%. ¿De dónde salió? De la aplicación de las fórmulas que vimos antes, ¿verdad? Entonces,
Ahí nosotros tenemos que tener esa tasa o calcular la tasa en función de los datos que nos dé un determinado ejemplo, o ya en la vida real, ¿verdad? Nosotros haríamos la valoración de acuerdo a lo que nos va a cobrar el banco o de acuerdo a lo que vamos a necesitar como inversionistas ya existentes dentro de la empresa, ¿verdad? Cuando mucho, recuerden, un nuevo proyecto, si solo se financia con dinero propio de la empresa, cuando mucho, entonces sería lo que un banco cobra más la prima de riesgo. ¿Cuál es la prima de riesgo? La tasa de inflación, ¿verdad? Ya normalmente. Entonces, conociendo esa tasa de rendimiento requerida o tasa esperada, entonces empezamos a hacer el análisis. Esa es la primera medida, el tiempo de recuperación, pero les decía que en esta primera medida no se utilizan flujos descontados. De hecho, es una medida más informativa. No me debería de servir para poder decidir sobre un proyecto, porque puede ser, imagínense, un proyecto que se recupere muy rápido, pero no ser rentable. Entonces, en ese sentido es que no me debería servir para poder tomar decisión de aceptar o no un proyecto. ¿Qué es ese tiempo de recuperación? Es el lapso de tiempo que se requiere para el flujo esperado de efectivo acumulado y que me sirva para poder cubrir la salida inicial de efectivo. Entonces, vamos a ver cómo se calcula y fíjense con este mismo ejemplo de la empresa. En este caso, nosotros recordemos que teníamos un flujo de efectivo de 100,000 en el año 0. Cuando ya hago el análisis, yo la salida de dinero la voy a colocar en negativo, ¿verdad? Porque yo estoy sacando dinero para después tener valores positivos a recibir, que son esos valores acá. ¿Cómo calculo cuándo se va a tener ya un proyecto o el valor del proyecto otra vez cubierto? Cuando he recuperado la inversión, entonces lo hago de esta manera. Así sencillito, yo podría decir, bueno, si estoy gastando 100,000, en el primer año tengo 34,000, en el segundo año tengo 39,000, quiere decir que ahí ya voy cerca de la recuperación. En el año 3, 39,000, entonces anda entre 2 años, 2 años y medio, decimos nosotros. Ya así, técnicamente, para ver específicamente cuándo se recupera la inversión, se hace de esta manera. Se tienen entonces en el año 1 un valor esperado de 34,432. En el año 2, 39,530. Entonces los sumo y los voy acumulando. Fíjense bien Doctora, acá. Dígame, Elmer. una pregunta. Cuando son inversiones que se sabe que una inversión millonaria, un ejemplo, va a una petrolera, que sabe que es una inversión que no la van a recuperar en 10 ni en 20, sino que son hasta 50 años, también se hace ese cálculo. Es que, como le decía, realmente esta es una medida más informativa, pero como no me sirve para tomar la decisión, entonces en ese caso no tendría sentido aplicarla. Ok. ¿Verdad? Porque yo sé justamente, y hay proyectos que son millonarios, hay proyectos que yo la recuperación como tal no la voy a tener tan sencilla, pero una valoración del otro tipo sí la puedo por ese descuento de flujos. ¿Verdad? Entonces, en el caso del periodo de recuperación, imagínense, vaya, una petrolera, un negocio que uno con solo pensarlo ya se da la idea de qué tan rentable puede ser por el asunto de que el combustible se usa a diario, ¿verdad? Entonces, uno podría aplicar una medida que me diga que el proyecto es rentable, pero la recuperación de la inversión, uno podría ver que en sí no se va a recuperar así tan fácil, pues tan sencillo. Sin embargo, se va a ir sosteniendo en el tiempo el proyecto. Entonces, esta medida no me va a servir para que yo tome la decisión sobre ese proyecto, ¿verdad? Entonces, es nada más informativa y en muchos proyectos vamos a ver cuándo se recupera, en otros vamos a ver que no se ha recuperado en el lapso en que yo estoy haciendo la proyección, ¿verdad? Sin embargo, puede ser un negocio muy rentable. Ya vamos a ver en otro ejemplo cómo realmente esta medida no me debería servir para poder decidir sobre un proyecto, ¿verdad? Entonces, en ese caso que usted menciona, simplemente pues no la tomo en cuenta. Sí hago las demás medidas. Entonces, fíjense bien, aquí vamos acumulando y aquí tenemos 34,000,
Aquí tenemos pues esos 39, 73,000. Si sumáramos la siguiente, ya se pasaría de los 100,000, que es el valor que yo quiero recuperar. Entonces, considero de entrada que yo estoy en el año 2, que estoy recuperando después de 2 años, que estoy entre el año 2 y el año 3. Entonces, voy a hacer el siguiente cálculo para ver específicamente a cuántos meses. Ya sé que son 2 años para recuperar la inversión. ¿Cuántos meses después? Entonces, yo lo hago de esta manera. Los 100,000 que ya tengo, le voy a restar los 73,000 acumulados en el año 2, que es mi año que yo voy a escoger ya como base. Me quedan 26,000. Esos 26,000 los voy a dividir entre el valor que tengo disponible del año siguiente, que en este caso son 39,359. Eso me da 0.66. Quiere decir entonces que para recuperar este proyecto sería 2 años más ese 0.66, que lo voy a considerar como 0.66 de año. Quiere decir que yo voy a recuperar la inversión aquí en 2.66 años. Si ya lo quiero mencionar en meses, recuerden que solo al 0.66 lo multiplico por 12 y ahí tendría el valor en meses. Al restante yo le quito el entero y lo multiplico por días y puedo decir cuántos exactamente años, meses y días voy a necesitar para recuperar esta inversión, ¿verdad? En este ejemplo, pues ya con que dejemos 2.66 ya tenemos nosotros una idea. Sabemos que es después de 2 años, que casi se acerca a 3, porque es 2.66 para recuperar esta inversión. Pero les repito de nuevo, esta no toma en cuenta el valor del dinero en el tiempo, por lo tanto tampoco es una medida para tomar la decisión, sí es una medida informativa, ¿verdad? Es importante conocerla porque nos da una idea a nosotros de más o menos cuándo vamos a ver, como dice uno en las empresas, cuándo va a ver la luz, ¿verdad? Después de que ya está haciendo una inversión, cuándo va a empezar a ver su retorno, que es lo que uno espera realmente. Entonces, sirve como información, ¿verdad? Pero no para decidir si rechazo o acepto un proyecto. Ya cuando nosotros vamos a decidir aceptar o no un proyecto, entonces ya aplico las medidas como valor presente neto. En este caso, el valor presente neto ya lo hemos utilizado. Recuerden que cuando hicimos nosotros los casos de arrendamiento, lo hicimos con base al valor presente neto. Solo que allá en arrendamiento nosotros aceptábamos, como se trataba de una deuda, de un gasto que nosotros íbamos a hacer porque era arrendar o sacar prestado, nosotros lo tomábamos con base a lo que implicaba un menos costo para la empresa. Ya aquí nosotros vamos a ver que cuando hacemos un proyecto de inversión, como lo que estamos evaluando es el ingreso, no el gasto, sino que el ingreso de la empresa, entonces aquí nosotros vamos a valorar al que me dé un valor presente neto más alto. Entonces aquí este valor presente neto es un método que se utiliza para valorar las propuestas de inversión de capital, todos esos proyectos grandes, mediante la determinación de valor presente de los flujos netos futuros de la empresa, descontados, fíjense, a la tasa de rendimiento requerida, esa tasa de costo de capital. Esta es así en grande cómo sería la fórmula del valor presente neto, que es lo que ya hemos hecho, el flujo de efectivo del año 0 más el valor presente del flujo del año 1, más el valor presente del flujo del año 2, más el valor presente de todos los años que hagan falta. Sumar todos esos flujos, que ya vamos a ver en Excel, que es simplemente llenar un valorcito y darle clic, ¿verdad? Pero acá el valor presente neto es como nosotros deberíamos de colocar la fórmula si lo hiciéramos para comprenderlo en forma manual. Entonces, aquí lo que vemos es traídos a valor presente todos nuestros flujos de efectivo. ¿Qué pasa con el año 0? Al año 0 no se le hace nada porque ya está en valor presente, ya está en el día de hoy. ¿Cómo decido en función de esta medida? En este caso, cuando nosotros hacemos una aplicación de valor presente neto, lo que hacemos es ver si el valor es positivo. Desde el momento que nosotros decimos valor presente neto es positivo, ya sé que hay ganancia. Si es negativo, entonces significa que no se recupera la inversión en ese tiempo que nosotros estamos haciendo el cálculo. Por ejemplo, aquí en este caso,
en esta misma empresa, ahí tenemos nosotros que en el año 0 eran 10,000, que en el año 1, que eran 34,432, traídos a valor presente con el 12%, me da 30,742. Que estos 39,000 que tenemos acá, traídos a valor presente con el 12%, va a ser 31,513. Y así para todos los años. Así que sumados todos esos valores me va a dar 10,746,65. ¿Por qué quedó ese valor ahí? Porque como los 100,000 son negativos, entonces sumado ese negativo más los otros 4 positivos, me queden 10,746. ¿Qué quiere decir? Que una vez que yo recupero la inversión, me quedan 10,746. Eso es en dinero. Entonces, esa es la única medida que se expresa en dinero. De ahí en adelante, todas las medidas se van a mencionar ya como porcentajes o como índices, pero en este caso se menciona en dinero. Hay gente a la que se le facilita más cuando le dan datos y le dan información para tomar decisiones, le interesa más que le digan tasas, pero hay gente que le gusta ver en dinero o en valor, entonces ya esta también es una cuestión de gustos, porque una vez que nosotros aplicamos una medida a un proyecto específico, así como este, si en este proyecto el valor presente neto me dijo que lo acepte, las demás medidas me van a decir que lo acepte también, ¿verdad? Porque todas las medidas son congruentes y están haciéndose sobre los mismos flujos y sobre la misma tasa. Entonces, todas me van a decir que lo acepte, ¿verdad? Lo único es que hay quienes prefieren verlo en dinero y hay quienes prefieren verlo en tasas y hay quienes prefieren verlo como un indicador. Entonces, en este caso que me están diciendo que el valor presente neto es positivo, yo sé que este proyecto debe ser aceptado o puede ser aceptado. Si aquí este valor fuese negativo, yo no lo podría aceptar, ¿verdad? Sería un valor que me diría de entrada que si ya lo acepto es porque quiero arriesgar demasiado mi capital, ¿verdad? Pero que yo aquí tengo un valor que no recuperaría, ¿verdad? En el caso de que fuese negativo. Si es 0, significa que quedaríamos nosotros por lo menos recuperando la inversión. Y la decisión de tomar o no tomar el proyecto, pues ya depende de qué tanto podamos después mover algunas variables para poder echarlo a andar. Entonces, fíjense bien, cuando nosotros tenemos esta sugerencia de aceptarlo, tampoco es que es obligatorio que me va a decir, aquí todo le va a salir de maravilla y nada más coloque su dinero que ahí lo va a recuperar. No, significa que me dicen que de acuerdo a estos flujos y a estas estimaciones que se hicieron y a todo el análisis que me dijo marketing, que me dijo quien participó en este estudio, me dice que lo podría aceptar, ¿verdad? No me dice que las cosas van a ser color de rosa de aquí en adelante. No, me dice que lo puedo aceptar y que de ahí en adelante tengo que trabajar duro. Por eso se mencionaba antes que la valoración y la evaluación constante son bien importantes en un proyecto de inversión. Este valor presente neto, entonces, en conclusión, significa, si es 0, que los flujos de efectivo del proyecto son suficientes para recuperar el capital invertido y proporcionar ese 12% que están esperando esas personas, ¿verdad? Y si un proyecto tiene un valor presente neto positivo, significa que genera un flujo de efectivo mayor que lo que necesita para reembolsar los fondos proporcionados por los inversionistas. Entonces, desde que es positivo, nosotros sabemos que aceptar el proyecto puede ser algo bueno, que la medida nos dice que el proyecto es aceptable. Ahora, vienen ya los otros indicadores que me hablan no en función de dinero, sino en función ya de tasas y de indicadores. Uno de ellos es el índice de rentabilidad o razón, que se llama también como razón costo o beneficio de un proyecto. Y lo que hacemos acá es relacionar lo que tengo al inicio, que son mis 100,000 negativos en este ejemplo, y lo que tengo durante los siguientes valores descontados también, porque recuerden que ya en todas estas medidas voy a utilizar flujos descontados para poder hacer las comparaciones. ¿Cómo voy a calcular el índice de rentabilidad? Entonces, el índice de rentabilidad lo que hace es colocar estos flujos de efectivos de cada uno de los años y dividirlo entre el gasto inicial. Entonces, lo que hago es tomar todos estos valores traídos a valor presente
entre los 100,000 del valor inicial. En este caso, ¿verdad? También puedo hacer simplemente, para sacar este índice, puedo simplemente al valor de presente neto sumarle la inversión inicial y dividirla entre la inversión inicial. Y eso me va a dar el índice de rentabilidad. ¿Por qué lo sumo? Porque ya se lo había restado. Recuerden que los flujos que ya teníamos nosotros para llegar a estos, vamos a colocarlo aquí, para llegar a estos 10,000, yo sumé todos estos flujos que tengo acá, pero le resté los 100,000. Entonces, si yo quiero volver a tener solamente los flujitos estos de cada año, le vuelvo a sumar el 10,000, el 100,000, perdón. Entonces, eso es lo que hacemos acá, ya al momento de aplicar el índice de rentabilidad, ya cuando lo estoy haciendo para un ejemplo así grande, ya todo en Excel, es que al valor presente neto le sumo de nuevo la inversión inicial y hago la división, como dice la fórmula, entre la inversión inicial. Y en este caso me da 1.10. Ahora, ¿cómo tomo la decisión aquí? Cuando nosotros tengamos un valor de 1, significa que quedamos, así como en el índice de solvencia, quedamos de 1 a 1. Si yo invierto 1, recupero 1. Significa que me cubro o que me recupero exactamente la inversión inicial. Si ya tengo arriba de 1, ¿verdad? Como en este ejemplo, significa que en este proyecto yo voy a recuperar por cada unidad que yo estoy invirtiendo, recupero la unidad y me queda 10.7467 después de recuperada la inversión. Entonces, aquí lo que vemos en el caso de la medida anterior, decíamos, adicional me quedan 10,000. Aquí ya lo veo por unidad y es más interesante para los inversionistas porque ellos van a ver, por cada lempira que yo coloque o por cada dólar que yo coloque voy a recuperar 1.10. Entonces ya ahí ya se va haciendo como más comprensible, ¿verdad? Si les gusta más en términos de indicadores a los inversionistas tomar la decisión. Ahora, lo que les decía, si el valor presente neto me dijo que acepte el proyecto, el índice de rentabilidad me va a decir lo mismo. Entonces, acá mi índice de rentabilidad, que es arriba de 1, me dice que acepte el proyecto, ¿verdad? Entonces, siempre que el índice sea arriba de 1, el proyecto puede ser aceptado, ¿verdad? Significa que estoy recuperando más del gasto inicial. Entonces, la medida del índice de rentabilidad en este ejemplo me dice que acepte el proyecto. Como les repito, no me va a decir nada contrario porque estoy trabajando con los mismos flujos y descontados a la misma tasa. Entonces, lo que me dice una medida, ¿verdad? De aceptación, me va a decir las demás medidas. La tasa interna de rendimiento es otra de las medidas que también utiliza flujos descontados y en este caso la tasa de rendimiento lo que hace es comparar ese 12%, como en este caso que la empresa me está pidiendo, comparar si el proyecto en sí me va a dar esa tasa, me va a dar más de esa tasa o me va a dar menos de esa tasa. ¿Cómo se calcula? Pues igual, una fórmula un tanto complicada porque no es tan fácil al momento de deducir esa tasa, que es lo que tenemos ahí en la fórmula, no es tan fácil de deducir, necesitamos utilizar aquí ya otros operadores, ¿verdad? Pero se puede hacer a mano, ¿verdad? Y en Excel ya van a ver que es una maravilla, simplemente un clic también para poder determinar esa tasa interna de rendimiento. Pero lo que hacemos en sí acá también es una sumatoria de todas las tasas que hacen que esos valores presentes sean iguales a 0. Entonces, aquí, ¿cómo tomamos la decisión cuando se trata de una tasa interna de rendimiento? Es que sea mayor que la tasa esperada. En este ejemplo, veíamos que nos decía que la tasa esperada era de 12%. Cuando nosotros aplicamos la fórmula de la TIR, resulta que este proyecto me da 17%. Entonces, si el proyecto me da 17, pero yo esperaba 12, quiere decir entonces que lo puedo aceptar. Si este proyecto al momento de hacerle el cálculo me diese 10%, no me diría que no lo acepte porque esperaba un 12 y solo me está dando un 10. Si ya lo toman los inversionistas el proyecto, ellos ya saben, se hizo la valoración. Si a ellos lo toman es a riesgo de ellos,
¿verdad? Y considerando que les va a dar un rendimiento menor al que esperaban, pero ellos saben hasta dónde sacrificarse, ¿verdad? En este caso, la medida me dice que el proyecto me da 17%, que mis inversionistas esperaban 12%, por lo tanto, el proyecto puede ser aceptado. ¿Qué quiere decir eso entonces? Quiere decir que puedo aceptar el proyecto y que esto no se está contradiciendo con lo que ya me dijo el índice de rentabilidad y con lo que ya me dijo el valor presente neto. Entonces aquí puedo aceptar el proyecto también, ¿verdad? Eso es lo que me dice. Lo único es que ya no me dice de una unidad usted va a recuperar 1.10. No, aquí ya me dice, mire, aquí este proyecto le va a dar un 17%. Y como usted esperaba un 12%, entonces acepte el proyecto porque le va a dar más de lo que usted espera. Ahora, no quiere decir que exactamente le va a dar 17 una vez funcionando, porque acuérdense de nuevo, cuando nosotros ya echamos a andar el proyecto, ya hay que trabajar duro. No significa que porque tenía un buen análisis, que porque tenía una buena medida y porque el valor presente neto era positivo, el proyecto va a ser una maravilla. No, de ahí en adelante viene el trabajo duro para poder hacer que realmente esos indicadores se hagan realidad, ¿verdad? Porque el proyecto no se va a manejar solo. Esta tasa interna de retorno, entonces, se va a tomar considerando si es arriba del valor que esperan nuestros inversionistas, que era un 12%. Ahora, ¿qué sucede? Porque en este ejemplo nosotros vemos que teníamos un valor negativo al inicio y que después teníamos positivo, 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 positivo. A esa idea de que el primer año nosotros vamos a gastar y todos los siguientes años vamos a empezar a ganar, se le llama flujos de efectivo convencionales. O son convencionales, por ejemplo, que yo el primer año tenga un valor negativo y que en el año 1 tengo un valor negativo, que en el año 2 tengo un valor negativo, pero ya a partir del año 3, positivo, 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 positivo. Esos son flujos de efectivo convencionales, pero no siempre es así. En las empresas puede ser que por todas esas altas, bajas del mercado y el análisis que se hizo, puede ser que resulte que el primer año va a ser negativo, ¿verdad? El año 0, que ya el año 1 vamos a tener un valor positivo, pero en el año 2 vamos a caer un poco y va a ser negativo, en el año 3 positivo. Ya cuando empezamos con todo ese cambio de signos, se le llama como flujos no convencionales y en el caso de la TIR ya no es aplicable, porque ya cuando nosotros tenemos flujos que no son así tan parejos, entonces nuestro análisis cuando calculamos la TIR podría darnos un montón de TIRs. Entonces nosotros empezamos a hacer el cálculo ahí en Excel, por ejemplo, o si lo hacemos a mano sería dificilísimo. Entonces empezamos en Excel y hacemos el cálculo y nos va a tirar una TIR. Cuando lo volvemos a calcular nos da un valor diferente de TIR, luego nos da otra TIR, nos da una que es más arriba de 100, nos da otra que es abajo de 0. Entonces empezamos con TIR que son dudosas, TIR erráticas. Entonces cuando eso sucede ya no puedo aplicar la TIR, ¿verdad? Entonces, si ya no confío en esa exactitud de la TIR, lo que yo hago es mejor calcular otro tipo de medida. Miren aquí un ejemplo. Aquí tenemos año 0, 10,000 negativo, año 1, 100,000 positivo, pero año 2 ya otra vez 100,000, pero negativo. Entonces, yo tengo, cuando calculo las TIR, tengo una TIR de 12, pero lo vuelvo a tirar y me da una TIR de 787. Entonces, cuando ya tengo esta situación así, mejor no calculo TIR. Porque imagínense que yo tomé la decisión cuando la TIR era 787 y nunca va a ser así. Yo tomé la TIR cuando era de 12.7 y tal vez nunca va a ser así. Entonces, yo no voy a considerar en ese caso, ¿verdad? Sino que voy a calcular otra medida que es las TIR múltiples. Aquí en este perfil de valor presente neto, vamos a ver cómo es eso de que llego a un valor presente neto y dónde empiezan a manejarse ya esas TIR. Fíjense acá, nosotros tenemos una tasa de retorno múltiple. Tenemos por aquí un valor 0, un valor presente neto de 0. Recordemos que el valor presente, cuando nosotros empezamos a subir el valor presente, ya tenemos valores que son positivos y las TIR serían positivas. Entonces, esa es la idea. Si los flujos son convencionales,
Si yo tengo un valor presente neto de 0, tendría una TIR que también va a tener una comparación similar entre la tasa de retorno y la tasa interna de retorno. Entonces, si yo bajo el valor presente neto, la TIR también bajaría. Pero si yo subo, la TIR también subiría. Pero cuando ya viene ese asunto de las múltiples TIR, ya vamos a ver que subió, que volvió a bajar, que volvió a subir. Entonces, ahí es cuando yo ya no confío en las TIR. Si ya no confío en la TIR, entonces yo calculo TIR modificada. Si forzosamente me piden que lo maneje como una tasa, ¿verdad? Porque bastaría con un valor presente neto y explicarle a los inversionistas qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Para no poder darle un valor en porcentaje. Pero si ya se quiere tener un valor en porcentaje, entonces utilizo la fórmula de TIR modificada. Ya esta TIR modificada, entonces utiliza, y fíjense, me utiliza siempre los valores presentes, me utiliza siempre, significa entonces los flujos descontados, ¿verdad? Siempre vamos a tener esa consideración. Bien. Belmar, ¿me ayuda con el micrófono, por favor? A ver, entonces la TIR modificada, para hacer su cálculo, lo que se hace es tener valores presentes y valores futuros, pero siempre vean aplicando esa tasa de 12%. Entonces, lo que hago aquí en este caso, para calcular la TIR modificada, es traerme todos los valores que son negativos, traerlos a valor presente. Si este 39,000 fuese negativo, me lo traería a valor presente. Si por aquí tengo el del año 4 en negativo, me lo traería a valor presente. Y los valores que son positivos los llevo a valor futuro. Y ya cuando tengo eso, entonces aplico esta fórmula donde estoy tomando los valores presentes, los valores futuros y determino la TIR que tengo acá. Entonces, eso es lo que hago, ¿verdad? Que también lo vamos a ver en Excel, porque es simplemente calcular valores actuales y valores futuros. Lo único es que los valores negativos los traigo a presente y los valores positivos los llevo a futuro. Hago la comparación de esas tasas y obtengo la tasa interna de rendimiento. En este caso, los flujos sí son convencionales, pero eso también me permite a mí calcular la TIR. Lo único es que no tendría sentido que la calcule si la TIR esperada, la TIR interna, me va a dar a mí un valor o una idea de tomar en cuenta el proyecto, ¿verdad? De aceptarlo. Entonces, en este ejemplo, si yo hago el cálculo, esta TIR modificada también me va a decir que acepta el proyecto. De hecho, esa TIR modificada me da un 14.89, yo esperaba un 12, por lo tanto, puedo aceptar el proyecto. Entonces, ahí en este caso, así es como me quedarían a mí en este proyecto todas las decisiones que voy a tomar. Si ustedes ven en este proyecto, todas las medidas me dijeron que acepte. Eso es porque cuando yo voy a analizar un proyecto, como son los mismos flujos, entonces yo voy a determinar aquí las medidas solo por una cuestión ya digamos, de gusto, ¿verdad? El asunto de si lo quiero en dinero o lo quiero en tasas o lo quiero en indicador, entonces ahí es como yo voy a utilizar una medida determinada. Por lo demás, pues yo voy a tener una medida, en el caso de un solo proyecto, voy a tener medidas que me van a dar a mí una idea o una sugerencia de aceptación del proyecto. Les repito, no significa que porque la TIR era buena y el valor presente neto era bueno, significa que el proyecto va a ser una maravilla. Ya una vez que el proyecto comience a funcionar, que sea una maravilla y que realmente tenga funcionalidad, ya depende de cómo trabajemos ese proyecto, ¿verdad? Muy bien, hasta acá. ¿Tenemos preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Están claros? Vamos a ver entonces ya ejercicio en Excel para que veamos cómo se calculan ahí en Excel, ¿verdad? Esas medidas de evaluación. Son las 10 para que puedan desayunar.
¿Sí? ¿Cuántos minutos, Muy bien, doctora? entonces nos vemos a las 10:30. Ok, gracias, doctora. Listo, Muy bien. doctora. Perfecto. Gracias.